Este avión vuela 10.700 metros sobre el mar del Japón. Korean Air 007, ininteligible. Tenemos descompresión rápida. Descendemos a 3000. Los pilotos han perdido el control del avión. Activando el freno. Un 747 con 269 personas a bordo se precipita hacia el mar. Empezó a correr el rumor de que los soviéticos estaban implicados. Este terrible incidente intensifica la tensión entre dos grandes rivales. La investigación está plagada de secretos y engaños. Y los investigadores tienen que descubrir la verdad para evitar que el accidente de un avión de pasajeros provoque una guerra imparable. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Objetivo destruido. Descenso de emergencia. Pónganse la máscara sobre la nariz y la banda detrás de la cabeza. Pónganse la máscara sobre la nariz y la banda detrás de la cabeza. Repito, pónganse la máscara sobre la nariz. Descenso de emergencia. Pónganse la máscara sobre la nariz y la banda detrás de la cabeza. Son alrededor de las 2 de la mañana a bordo del vuelo 007 de Korean Air. Posición sobre Nipi. Estimamos NOCA 1826-132,0. Luego de una escala en Anchorage, el avión 747 de Korean Airlines continúa su viaje a Seúl. El maratónico vuelo comenzó en Nueva York hace 13 horas. El capitán Chan Byung-in tiene alrededor de 11 años de experiencia como piloto en Korean Airlines. Antes sirvió 10 años en la Fuerza Aérea Coreana. Este tramo del vuelo es un viaje de 6.100 kilómetros sobre el Océano Pacífico Norte. Cuando el avión ya está en el aire, los pilotos no tienen mucho que hacer. Pronto serviremos el desayuno y aterrizaremos en Gimpo dentro de unas 3 horas. Hay muchos pasajeros que planean tomar vuelos de conexión a otros destinos después de aterrizar en Seúl. Mary Jane Hendry se dirige a Japón para empezar una nueva vida. Mi hermana Mary Jane había conseguido trabajo en Japón. Ella era exactamente el tipo de persona que necesitaban para la empresa en Tokio. Así que viajaba para empezar una nueva etapa en su carrera. El vuelo 015 de Korean Air se encuentra solamente unos 15 minutos detrás del 007. Korean Air 007. Prosiga, Korean Air 015. ¿Qué están haciendo? Las tripulaciones de vuelo conversan para pasar el tiempo. ¿Cómo están? Hay un viento de cola fuerte e inesperado. ¿De cuántos nudos? 35 desde 040. Para ahorrar combustible, la tripulación decide llevar el avión a una mayor altitud. Centro de Tokio, Korean Air 007. Korean Air 007, Tokio. Solicitamos ascender a 350.
Roger, esperen. Asciendan y mantengan nivel 350. Entendido. Ascendemos y mantenemos nivel 350. De repente el avión se sale de control sin ninguna advertencia. ¿Qué pasó? Baja acelerador. Tren abajo. Listo. La tripulación baja el tren de aterrizaje para intentar detener el ascenso del avión. La altitud aumenta. Sigue aumentando. Sigue aumentando. Activando el freno. No desciende. Esto no funciona. No funciona. Los motores están bien. Capitán, Hay descompresión rápida. Centro de Tokio, Korean Air 007. Korean Air 007, Tokio. Tenemos descompresión rápida. Descendemos a 3000. Korean Air 007, ininteligible. Prueba de radio en 10048. Espere, espere. descenso de emergencia. Korean Air 007, Tokio. El vuelo 007 de Korean Airlines y todas las 269 personas que estaban a bordo de la aeronave han desaparecido. Korean Air 015, contacten a Korean Air 007 y digan su posición. Todos los intentos de comunicación fallan. La estación de radar de Tokio llama a otras estaciones en Corea y Japón. No puedo contactarlos. La estación llama incluso a un centro de radar en la Unión Soviética. Los familiares están nerviosos mientras esperan noticias del vuelo. La empresa para la que iba a trabajar Mary aparentemente llamó y dijo que el vuelo no había llegado y que quizás había habido algún problema con el avión, pero en ese momento no sabíamos nada. Temían que los hubieran obligado a aterrizar o se hubieran estrellado, y empezó a correr el rumor de que los soviéticos estaban implicados. Mientras todo el mundo espera noticias sobre el incidente, oficiales militares de Estados Unidos descubren algo terrible. En un centro de vigilancia ultrasecreto han escuchado transmisiones de los soviéticos y parece que ha ocurrido lo impensable. En el momento de la desaparición, los estadounidenses oyeron una transmisión y creyeron que era una misión de entrenamiento. Si el objetivo traspasa la frontera, acércate y destrúyelo. Parece realmente imposible que los soviéticos derriben un avión de pasajeros. Pero los estadounidenses no tienen dudas. Al día siguiente, el secretario de Estado estadounidense hace una declaración contundente. Estados Unidos repudia este ataque. Parece que se perdieron muchas vidas. No encontramos ninguna justificación para este acto atroz. No podía creerlo. ¿Cómo pudieron morir todos? Debe haber habido alguna razón.
En 1983 la Guerra Fría está en su apogeo. Rusia y gran parte de Europa del Este están unidas por la ideología del comunismo. La Unión Soviética está bajo dictadura y se encuentra sumida en una feroz rivalidad política con Occidente. Había un conflicto, pero nadie sabía qué tan grave era en realidad. Al principio los soviéticos niegan ser responsables de la catástrofe de Korean Air. Primero dijeron que habían interceptado el avión para intentar detenerlo, pero el intruso se había alejado. Pero pronto se retractan y dicen la verdad. Y admiten que un avión de caza soviético derribó la aeronave. Pero insisten en que el ataque estaba justificado. Los soviéticos sostenían que el avión estaba en una misión de espionaje y que tenía cámaras y grabadoras. La Unión Soviética afirma que el vuelo 007 entró en un espacio aéreo restringido por orden del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los estadounidenses insisten en que es un vuelo de pasajeros normal. La disputa solo intensifica la tensión política. Ese fue el año en el que estuvimos más cerca de llegar a un enfrentamiento militar, tanto antes como después, ya que ambas partes, en especial los soviéticos, esperaban un ataque. La catástrofe perjudicaría las negociaciones sobre el desarme nuclear de la OTAN, y los soviéticos se negarían a firmarlas. La amenaza nuclear se intensifica. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de realizar una investigación imparcial. Entonces, la ONU convoca a la Organización de Aviación Civil Internacional. La OASI realiza investigaciones neutrales con un equipo que trabaja con todas las partes de forma imparcial. El experto Kaj Frostel se une al equipo internacional de investigadores que tratará de descubrir la verdad detrás de la destrucción del vuelo 007. Debido a que hay dos superpotencias enfrentadas, los investigadores deben encontrar respuestas lo antes posible. Según el plan de vuelo, el avión debería haber viajado muy lejos del espacio aéreo soviético. Existen dos teorías. ¿Derribaron el avión en aguas internacionales o se desvió de su rumbo? La prioridad de los investigadores es determinar cuál es correcta. Pero tienen un obstáculo enorme. Las cajas negras del avión aún no aparecen. El registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina son cruciales para cualquier investigación. Estados Unidos trabaja con Corea del Sur y Japón para buscar estos dispositivos esenciales. Pero estos países no son los únicos que los están buscando. El 1 de septiembre nos ordenaron que fuéramos al lugar donde había caído el Boeing 747 y participáramos en la búsqueda del avión. Y así empieza una carrera para encontrar las cajas. Los estadounidenses saben que quizás nunca conozcan la verdad si los soviéticos las hallan primero. Ambos países se acusan mutuamente de jugar sucio. Los estadounidenses se quejaban de que los soviéticos pasaban cerca de sus buques y arrojaban emisores de ultrasonidos falsos para desviar los rastreadores de los emisores verdaderos. Los soviéticos sostienen que el vuelo 007 se encontraba en su espacio aéreo sobre la isla de Sajalín cuando lo derribaron. Si eso es cierto, la aeronave estaba muy lejos de su corredor aéreo designado. Debían volar por la ruta R-20. La R-20 era la ruta del Pacífico Norte que estaba más cerca del espacio aéreo soviético. La llamaban Ruta Roja 1 y estaba cerca de esa zona, así que todos sabían, o deberían haber sabido, que era necesario tomar precauciones adicionales en esa ruta. Aparece el primer indicio de que si el avión estaba en un espacio restringido, la tripulación no lo sabía. Las coordenadas que pasaron eran correctas. El controlador aéreo de Tokio que se comunicó por última vez con el 007 les dice a los investigadores que todo parecía normal. Posición sobre NIPI. Estimamos NOCA 1826-132,0.
Los pilotos informaron que estaban sobre la ruta R20. Pero al igual que todos los vuelos sobre el Pacífico, el 007 estaba fuera del alcance del radar de Tokio. El controlador dependía de los pilotos para verificar su posición. Y quizás estaban equivocados con respecto a su ubicación. Esa teoría se vuelve más probable cuando los investigadores hablan con la tripulación del vuelo de Korean Airlines que estaba solo unos minutos detrás del 007. ¿De qué hablaron con el vuelo 007? El capitán del segundo vuelo relata una extraña conversación con la tripulación del 007. Hay un viento de cola fuerte e inesperado. ¿De cuántos nudos? 35 desde 040. Aquí hay viento de frente. ¿Podría haber viento de frente aquí? Sería casi imposible que un avión tuviera viento de cola y el otro viento de frente. Hay algo que no concuerda, pero sin la caja negra, los investigadores no tienen manera de saber en dónde estaba realmente el vuelo 007 en el momento de la conversación. La desaparición de la caja negra complicó mucho la investigación porque nos faltaba información directa que los investigadores de accidentes solemos tener. Frostel recibe más información de una fuente insólita, el Ejército de Estados Unidos. Aunque resulte extraño, los oficiales estadounidenses divulgan información confidencial sobre la noche del derribo. El radar pasivo es una tecnología ultrasecreta que puede rastrear los movimientos de los aviones civiles y militares en todo el mundo. Y lo que revela sobre el vuelo 007 de Korean Air es impactante. El avión estaba totalmente fuera de rumbo. A lo largo del trayecto a través del Pacífico, la aeronave se había desviado hacia el norte. Cuando lo derribaron, el vuelo 007 estaba aproximadamente a 560 kilómetros o 350 millas al norte de donde debería haber estado, y ya había entrado y salido del territorio soviético. ¿Los soviéticos decían la verdad? Teníamos que determinar por qué se habían desviado tanto del rumbo. Para hallar la respuesta, los investigadores se enfocan en el sistema de navegación del 747. Se llama Sistema de Navegación Inercial, o INS por sus siglas en inglés. El INS que usaba esta aerolínea tenía una precisión de media milla de deriva por hora, así que era muy preciso y permitía seguir bien el rumbo. El sistema se basa en las coordenadas o los puntos de recorrido que se ingresan en el controlador. Se deben ingresar 9 puntos de recorrido en el sistema. Así es como se programa. 59 grados, 18,0 al norte. Los puntos de recorrido son básicamente coordenadas de GPS que también tienen nombres como BAFO, NIVA o NIPI. El sistema de navegación inercial del vuelo 007 debería haberse programado para seguir esos puntos hasta Seúl. 18,0 al norte. Quizás hubo un cambio de último minuto en el plan de vuelo. Frostel escucha la conversación previa al vuelo entre la tripulación y la torre de Alaska. Korean Air 007, asciendan y mantengan nivel 310. No encontramos nada extraño. Y no hubo nada excepcional, ni fuera de lo común en el despegue, y tampoco en el rodaje, así que la preparación fue normal. Luego de salir de Anchorage, el 747 voló sobre el Pacífico como estaba previsto, pero nunca llegó al primer punto de recorrido. El avión se desvió de la ruta durante más de 5 horas. La esperanza de descubrir el motivo empieza a desvanecerse. Luego de 10 semanas de búsqueda, las grabadoras de vuelo no han aparecido, así que el operativo se cancela. No se sabía la ubicación exacta, ni el estado del avión. La investigación está estancada,
Así que Frostel acude a los fabricantes de la aeronave. Estados Unidos y Boeing hicieron una simulación de la ruta que había seguido el vuelo. Fuimos a la fábrica de Boeing en Seattle y allí se realizó la simulación. Punto de recorrido 2, 59 grados, 18. La simulación del recorrido del vuelo 007 permite elaborar dos teorías posibles. Una teoría es que se equivocaron cuando cargaron las coordenadas al sistema de navegación. 60 grados, 47,1 al norte. Normalmente, el copiloto ingresa los puntos de recorrido y el capitán verifica que los dígitos sean correctos. 60 grados, 47,1 al norte, verificado. Un error de programación del sistema de navegación podría haberlos llevado sobre la Unión Soviética. Probemos el modo de rumbo. La segunda teoría es menos probable, ya que sostiene que la tripulación no habría activado el sistema de navegación luego de programar los puntos de recorrido. Después del despegue, la aeronave habría usado el rumbo magnético constante para llegar a la ruta. El procedimiento estándar consiste en comenzar los vuelos con el rumbo magnético para la dirección. Poco después del despegue, los pilotos deben activar el sistema de navegación para que los guíe al primer punto de recorrido. Si olvidaban desactivar el rumbo magnético constante, se dirigirían al espacio aéreo soviético. El rumbo magnético habría mantenido el avión en la dirección correcta, pero la habría llevado por una ruta que no era la programada. El capitán era un piloto destacado con muchos años de experiencia. Habría sido inconcebible que se olvidara de cambiar el piloto automático al modo INS. En ese momento, Frostel solo puede especular por qué el 007 estaba fuera de rumbo. Pero resulta aún más difícil de entender por qué la Unión Soviética se arriesgaría a iniciar una guerra al derribar un avión. Los soviéticos atacaron sin piedad al intruso. Es como dispararle a un repartidor de periódicos porque piensas que quizás entrará a tu casa. ¿Qué pudo haber provocado esa reacción de los soviéticos? El ejército estadounidense revela la respuesta. Puede que el vuelo 007 no estuviera en una misión de espionaje esa noche, pero había un RC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que sí lo estaba. Estaban rastreando un RC-135 que estaba haciendo figuras en 8 muy lentamente, con los equipos preparados para detectar una prueba de misiles de los soviéticos. El avión espía estaba cerca de la frontera soviética en el camino del avión de Korean Air. Cuando las aeronaves se cruzaron, es posible que no se hayan diferenciado en el radar. Cuando el 007 entró en el espacio soviético, asumieron que era un RC-135. Cuando detectaron un intruso, siguieron el procedimiento que habían preparado para esa situación. Si el objetivo traspasa la frontera, acércate y destrúyelo. Pero quedan preguntas inquietantes sin responder. ¿El piloto se acercó lo suficiente al objetivo para verlo con sus propios ojos? ¿Sabía que era un avión de pasajeros? Se rechazan las solicitudes para hablar con el piloto de combate Gennady Osipovich. Así que por el momento no es posible hallar las respuestas a esas preguntas. En diciembre de 1983, menos de 4 meses después de la catástrofe, la OASI publica los resultados de la investigación. Sin pruebas contundentes, el informe indica que el vuelo 007 entró al espacio soviético por accidente, debido a que el piloto cometió un error con el sistema de navegación. Diría que fue la mejor conjetura que pudimos alcanzar con la información fáctica que teníamos en el 83.
Personalmente, creo que no esperábamos escuchar que el avión había llegado allí por accidente y creíamos que debían seguir investigando. La verdad sobre este misterio está guardada en las cajas negras del avión. Pero se cree que se han perdido para siempre en el fondo del mar. En los meses posteriores a la catástrofe, restos humanos no identificables llegan a las costas del norte de Japón. Y también llegan pequeños restos de la aeronave. Los investigadores no tienen ninguna duda de que el avión quedó destruido. No sabíamos nada. Hallaron algo de ropa de los pasajeros y también la identificación de mi hermana en la costa. No sabíamos dónde estaba su cuerpo, pero por lo menos teníamos algo. Al igual que los familiares de las víctimas, los investigadores no saben con certeza dónde cayó el vuelo 007. Pero algunas personas sí lo saben. Los altos funcionarios soviéticos ocultan el hecho de que un mes después del incidente, no solo encontraron los restos de la aeronave, sino también las cajas negras. Había muchísimos escombros debajo del mar y los removieron con sus propias manos hasta que finalmente encontraron las cajas negras. Así que pudieron hallar las dos cajas que estaban buscando. Los soviéticos no avisan que hallaron las cajas. Y mantienen la información en secreto. Pero todo cambia 10 años después. Con el cambio de década, llega el esperado final de la Guerra Fría. La Glasnost marca el comienzo de un nuevo espíritu de apertura en Rusia. La nueva administración en Moscú está ansiosa por dejar atrás el pasado y decide divulgar la información. La divulgación de las grabadoras y las cajas negras fue una gran sorpresa. El nuevo material trajo la esperanza de obtener respuestas certeras. Sabía que descubriría algo. Quería conocer los hechos a partir de las cintas y compararlos con lo que habíamos escrito en 1983. En una ceremonia oficial en Seúl en 1992, el líder ruso Boris Yeltsin entrega las grabadoras de vuelo que muchos están esperando. Un general del KGB se acercó y me dijo, quizás no me conozca, pero yo he tenido las grabadoras durante 10 años. Estaban en la caja fuerte de mi oficina. Sabía que era un gran secreto internacional y me preocupaba mucho. Cada vez que llegaba a la oficina, miraba la caja fuerte y pensaba en las grabadoras. Y me dijo, quizás usted no lo entienda, pero este es el día más feliz de mi vida. Le piden a Kaj Frostel que dirija el nuevo equipo de investigadores que trabajará en París. Y no se puede negar que los tiempos ya han cambiado, porque un experto en aeroelectrónica ruso llamado Vladimir Kofman se une al equipo. Recuerdo que en esa época, cuando me llamaron para unirme al equipo, trabajaba en el Instituto Civil de Aviación como investigador de accidentes aéreos. Esta era una investigación internacional de muy alto nivel que requería un arduo trabajo.
Primero deben verificar que las cajas negras sean auténticas. Muchas personas de diferentes sectores sospechaban que los soviéticos habían manipulado las grabaciones o incluso habían hecho algunas falsas, y por lo tanto tuvimos que verificar al 100% la autenticidad de las grabaciones. Y recuerdo perfectamente que habían colocado sellos de cera en las cintas. Se tomaron varias fotografías y también se cortaron los sellos. Los investigadores confirman que la grabadora de voz de cabina que entregaron los rusos es la misma que estaba instalada en el avión del vuelo 007. Las abrieron, las examinaron y validaron los números de serie y de modelo. Los investigadores ya saben que las cajas son auténticas, pero ahora deben asegurarse de que no las hayan manipulado. Pronto aparecen algunas sospechas. Durante la limpieza, notaron que la cinta se había roto y que los rusos la habían unido. No es extraño que una cinta se rompa debido al fuerte impacto de un accidente. Pero la desconfianza hacia la Unión Soviética sigue muy arraigada. Primero examinaron con fotografías de alto aumento las partes de la cinta que los rusos habían arreglado. Los franceses utilizaban una máquina de análisis de fotografías que yo desconocía porque no se usaba en Estados Unidos. La máquina tenía un aumento óptico alto que permitía ver las ondas magnéticas. La prueba confirma que no se añadió ni se eliminó ningún dato de la grabación de voces de cabina cuando se unió la cinta. Después de las pruebas, los investigadores pueden escuchar la grabación con la confianza de que cada palabra es auténtica. ¿Qué dices? Es la hora del desayuno. ¿Desayunamos? Más tarde. Está bien. Pero solo oyen conversaciones intrascendentes de la tripulación. ¿Cambian dinero en el aeropuerto? ¿Qué necesitas? Cambiar dólares. Hay una oficina. No hay ni una sola palabra en la cinta que sugiera que estaban en una misión de espionaje. Era una conversación normal, así que había dos opciones. O los pilotos eran actores desalmados, o no tenían idea de dónde estaban. Y creo que ocurrió lo segundo. Parece poco probable que el vuelo 007 estuviera en una misión de espionaje, pero estaba volando sobre territorio soviético. Hace mucho que los investigadores sospechan que la tripulación no programó bien el sistema de navegación o que olvidó cambiar el modo. Y dejó el rumbo magnético constante. El registrador de datos de vuelo finalmente proporciona la verdad definitiva. Los datos revelaron que poco después del despegue en Anchorage se usó el rumbo magnético constante hasta el final. Y no hubo ninguna desviación en el rumbo magnético. La tripulación del vuelo 007 de Korean Air nunca activó el sistema de navegación por puntos de recorrido. Tren arriba. Tren listo. Pasando 500. Parece que simplemente olvidaron un paso básico del procedimiento de vuelo estándar. El INS funcionaba bien, tenía cargados los datos correctos e indicaba la ruta adecuada que tenían que seguir. Pero el piloto automático no seguía las indicaciones del INS, sino que seguía el modo de rumbo. Les indicaba dónde debían estar. Los investigadores descubren que el avión seguía el indicador de rumbo en lugar de los puntos de recorrido. Sin embargo, la computadora habría seguido mostrando los puntos programados, aunque estuvieran muy lejos de ellos. Posición sobre NIPI. Estimamos NOCA 1826-132,0. Eso podría explicar por qué la tripulación nunca se percató de su error. Los pilotos tampoco identificaron un claro indicio de que estaban fuera de rumbo.
Hay un viento de cola fuerte e inesperado. ¿De cuántos nudos? 35 desde 040. El avión, que en teoría estaba unos minutos detrás de ellos, tenía patrones meteorológicos diferentes, y eso debería haberlos alertado. Hay un momento en el que parece que el capitán está por darse cuenta de que algo anda mal. Cuando habla con el piloto que está detrás y descubre que los vientos tienen una diferencia de 180 grados, hay una pausa. Chan era un piloto experimentado y quizás intuyó que había algo raro. Tal vez se preguntó si debía hacer una revisión, pero no lo hizo, y esa decisión terminó teniendo graves consecuencias. Cometieron un error humano. La tripulación se relajó y no se dio cuenta de que había un error en la computadora de vuelo. Y tampoco notó que se estaba desviando del rumbo. Todos podemos cometer errores. Tarde o temprano, hasta los mejores pilotos se equivocan. Eso es totalmente normal. Los investigadores combinan la información de las conversaciones del vuelo 007 con las transmisiones soviéticas y obtienen un informe detallado de lo que salió mal el 1 de septiembre de 1983. Los pilotos creían que estaban en el rumbo correcto, pero luego de 3 horas de viaje, el rumbo magnético los llevó al espacio aéreo soviético sobre Kamchatka. Los soviéticos habían estado rastreando un avión de reconocimiento estadounidense. Había un verdadero avión espía estadounidense volando por allí, así que había 2 aeronaves que tenían un aspecto muy similar. Cuando el vuelo de Korean Air cruzó la frontera, pensaron que era el avión espía estadounidense. Mientras los pasajeros descansan en su largo viaje, los soviéticos envían aviones de caza para interceptar la aeronave. No pudieron identificarlo, pero quizás pudo haber indicios de que se trataba de un avión de pasajeros. La idea de que fuera un 135 no cuadraba, pero los soviéticos no tuvieron tiempo de pensar. El objetivo se acerca a la frontera a alta velocidad. Los cazas no logran alcanzarlo. El avión sale del espacio aéreo soviético y continúa su rumbo hacia Seúl. Creyeron que el intruso se había asustado y que todo había terminado, pero lamentablemente no fue así. La aeronave está a solo unos segundos de sobrevolar la isla de Sajalín. En Sajalín estaban alertas. El vuelo 007 entra al espacio aéreo soviético por segunda vez. Pronto serviremos el desayuno y aterrizaremos en Gimpo dentro de unas 3 horas. El objetivo se acerca a la frontera a alta velocidad. Objetivo en tu rumbo. Lo estoy viendo justo frente a mí y en la pantalla. El comandante Gennady Osipovich, que lidera el escuadrón, hace contacto visual con el vuelo 007. Envía advertencia con cañón. Pero los disparos pasan desapercibidos. Toma posición de ataque. Destruye el objetivo. Entendido. En posición. Ejecutando lanzamiento. Objetivo destruido. El piloto de combate creyó que el 747 era un avión espía enemigo.
Aproximadamente una década después de la catástrofe del vuelo 007 de Korean Air, el piloto soviético cuenta su versión de la historia. Los investigadores se han preguntado por mucho tiempo qué vio y qué hizo Osipovich después de recibir la orden de interceptar una aeronave intrusa en 1983. Después de casi 10 años y de la caída del régimen comunista, el piloto finalmente cuenta su propia versión de los hechos. Yo vi la aeronave con mis propios ojos. Parecía un avión civil porque tenía una luz intermitente en la cola y otra en la parte superior. Pero con luces intermitentes se puede camuflar cualquier avión para que parezca comercial, así que eso no me hizo dudar. Envía advertencia con cañón. Los disparos de advertencia por lo general incluyen trazadoras, que son como bengalas y se ven fácilmente. Sin embargo, Osipovich no tenía trazadoras en el cañón. Debían cargar trazadoras, pero hacía 6 meses que no las recibían. Y aunque no tiene trazadoras, Osipovich cree que la tripulación del 747 debe haberlo visto. Cuando los alcancé, los aviones quedaron ubicados así. ¿Cómo no se volteó y me vio? Yo tenía las luces encendidas y seguía el protocolo. Debió haberme visto. Pero una terrible coincidencia determina el destino de las 269 personas que están a bordo. Solicitamos ascender a 350. Asciendan y mantengan nivel 350. Al igual que un auto en subida, el avión en ascenso disminuye la velocidad. Pero eso llama la atención del piloto que sigue al 747, ya que lo interpreta como una maniobra evasiva. El piloto del 747 disminuyó la velocidad para que yo lo pasara o cayera. Y así fue como supe que se trataba de un avión intruso enemigo. Creyó que no era un avión civil y que estaba en peligro. Yo solo pensaba en alcanzarlo y detenerlo. Para eso nos entrenaron. Me quedé atrás, hice una maniobra serpenteante y dejé algo de distancia, porque de lo contrario, los misiles no hubieran dado en el blanco. No tenía tiempo porque se acercaba a aguas internacionales. Toma posición de ataque. Entendido. En posición. Ejecutando lanzamiento. Osipovich lanza 2 misiles aire-aire al objetivo. Se desplazan a 2000 kilómetros por hora hacia el avión. Uno explota cerca de la cola y daña las líneas hidráulicas y controles vitales. La ojiva también hace un agujero en el fuselaje y provoca una descompresión rápida en la cabina. Vi la primera explosión debajo de la cola y nada más. Las luces del intruso se apagaron y me marché. Descenso de emergencia. Pónganse la máscara sobre la nariz y la banda detrás de la cabeza. Pónganse la máscara sobre la nariz y la banda detrás de la cabeza. El tiempo que tardó la despresurización hasta cierto punto indica que el agujero medía alrededor de 1600 centímetros cuadrados. La tripulación logró volar el avión dañado por varios minutos. Después del impacto, la aeronave ascendió al nivel de vuelo 380 y luego descendió a unos 1500 metros por minuto. El avión dañado por los misiles cayó en picada hacia el mar. Y es probable que muchos pasajeros hayan estado conscientes. Allí se detuvo la grabación. Dedujimos que el fuselaje probablemente se rompió en ese momento. Hasta el día de hoy, Gennady Osipovich está convencido de que derribó un avión espía.
Sabía que no me ordenarían que interceptara un avión de pasajeros o de carga, a menos que fuera una aeronave intrusa. Nosotros no le echábamos la culpa, pero otras familias sí. Decían que era culpable, porque él había disparado los misiles. Él podía vivir con lo que había hecho. Era evidente que para poder dormir y seguir con su vida, se convenció de que era un avión espía que no llevaba pasajeros a bordo y que no había matado a 269 personas. Eso es lo que él quiere creer y sinceramente no lo culpo por eso. En 1993, Frostel obtiene las pruebas que le faltaban cuando elaboró el primer informe sobre el incidente. Puede demostrar cómo los pilotos coreanos cometieron un gran error y se desviaron del rumbo, y también cómo el piloto soviético interpretó la situación. La destrucción del vuelo 007 se declara un accidente. Frostel recomienda que todos los aviones de pasajeros tengan un indicador claro de que el piloto automático está en modo de rumbo. Lo más trágico es que esta catástrofe se podría haber evitado. Fue una serie de accidentes, una serie de malentendidos y de decisiones equivocadas que se habían tomado con antelación. Cuando mi hermana se despidió en el aeropuerto, me abrazó muy fuerte. Y yo le dije, Mary Jane, siento que no te volveré a ver. El vuelo 007 dejó una huella en mí. Me ha afectado mucho y ha sido muy triste para mí. He acompañado en el sentimiento a las familias de las víctimas todos estos años.